como le hemos venido informando, estamos en medio de la llamada tercera ola del COVID en México. Una ola que ya rebasó a la primera, la original, y pues que se está acercando, todavía no llega pero en las proyecciones, pero se está acercando a la segunda ola. Todo esto empujado por las nuevas variantes del coronavirus SARS-CoV-2. Vamos a platicar al respecto con la doctora Lorian Jiménez Faibi, doctora en Ciencias Médicas por Harvard, profesora e investigadora de microbiología, y pues a un especialista que hemos entrevistado aquí desde hace más de un año para pues tener información necesaria sobre esta pandemia. Doctora, bienvenida al programa nuevamente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pascal? Muy bien, gracias. Mucho gusto de estar de vuelta en el programa. Bueno, a ver, cuénteme cómo ve las cosas en esta tercera ola respecto de la vacunación. La aparente aceleración de la vacunación, ayer se aplicaron 100,000 dosis, perdóneme, un millón de dosis, por lo menos ese es el dato que han comunicado. ¿Esta aparente aceleración de la vacunación será suficiente para evitar los efectos de la tercera ola, doctora? Bueno, digámoslo con claridad. Vacunar a mucha gente lo más rápido posible es definitivamente un suceso positivo, ¿no? Necesitamos tener a la mayor cantidad de personas vacunadas en el menor tiempo posible, sin duda. La vacunación va a terminar siendo una suerte de blindaje para y disminuir la pérdida de vidas en el mediano, en el largo plazo. Pero en este momento, es decir, parece que la autoridad no termina de comprender que optar por la vacunación como estrategia para detener un repunte que ya tiene la magnitud del repunte que tenemos encima no es una estrategia adecuada. Es decir, con la vacunación no podemos detener, no se puede detener lo que ya tenemos encima. La vacunación va a tener ese efecto a más largo plazo, es decir, mediano largo plazo, como ya dije, pero no tiene un efecto inmediato. En este momento, claro, hay que seguir vacunando, pero necesitamos además que se implementen medidas adecuadas para poder disminuir y controlar la propagación del virus. Eso es lo que necesitamos en este momento para mitigar el repunte que ya tenemos aquí. A ver, ¿qué están haciendo otros países? Bueno, están poniendo restricciones o están siendo muy vigilantes de quienes ingresan en su territorio, y entre paréntesis, pues si nos llegó el COVID original y nos han llegado las variantes, pues nos han llegado por medio de viajeros internacionales. Entonces hay países que están poniendo pues muchas restricciones. De hecho, hay naciones a las que no se puede entrar, está completamente cerrado el turismo. México es uno de los 8 países del mundo, doctora, donde no se pone ninguna restricción, no se hace ningún tipo de vigilancia para las personas que entran al país. Sí, y esto ha sido un error fundamental desde el inicio de la pandemia. Si lo recuerda, Pascal, desde el principio se manejó este discurso de que controlar o vigilar adecuadamente las fronteras no tenía razón de ser, no iba a impedir la llegada del virus. Si bien esto puede ser cierto, es decir, no había manera concretamente, porque incluso los países que cerraron más enérgicamente sus fronteras, nadie pudo impedir que llegara el virus, pero desde luego que han impedido de forma muy importante esta propagación desmedida que tenemos aquí. Sí, ¿no? déjeme hacer un símil. Un buen portero en el fútbol evita muchos goles, un mal portero evita menos, y si no hay portero en la portería, pues entran todos, ¿no? Así es, exactamente. Lo que ha pasado aquí es que tenemos, y es muy claro, es decir, cuando estas variantes de preocupación, principalmente alfa, gamma y delta, que son las tres beta casi no se propagó aquí en México, pero alfa sí, y también gamma y delta, y es muy clara la distribución en el país, y la distribución fue precisamente en los centros de mayor flujo de extranjeros, ¿no? Los centros principales de turismo. Se vio claramente que el noroeste del país y particularmente la península de Baja California, en Baja California Sur,
¿no? Fue uno de los primeros lugares donde empezó a predominar la variante Delta. A diferencia, por ejemplo, del sureste del país y la península de Yucatán particularmente, en donde hasta la fecha todavía predomina Gamma y es un sitio en donde hay mucho turismo proveniente de sitios como Brasil. La variante Gamma es la que se originó, o bueno, se identificó primero en Brasil. Y hasta ahorita es decir, que la distribución de las variantes se podría rastrear fácilmente al tipo de turismo o de migración que se tiene en esas partes del país. Esto hubiera sido útil desde el principio de la pandemia para tratar de controlar y disminuir la velocidad de propagación ahora pues de las variantes, pero desde un inicio la introducción desmedida, ¿no?, del virus. Pues seguimos sin hacer un número suficiente de pruebas, lo dicen los expertos, seguimos sin hacer suficiente secuenciación genética y lo que me parece más increíble, doctora, sigue sin haber un mensaje contundente por parte del gobierno para el uso del cubrebocas. El uso del cubrebocas y de otras medidas, porque se sigue hablando mucho de lávese mucho las manos y se sigue haciendo, se sigue impulsando el uso de medidas que hoy ya sabemos que no son adecuadas para disminuir la transmisión del virus, como el uso de estos tapetes sanitizantes, los arcos desinfectantes. En muchas partes hacen este espectáculo de mandar gente que parece que están fumigando a la gente o la calle. Y esas cosas cuestan mucho dinero, cuestan tiempo, cuestan esfuerzo y no reditúan absolutamente nada. El virus se transmite por el aire y todo el enfoque debe estar en eso. Entonces, la comunicación desde luego ha sido deficiente todo el tiempo, ¿no? Sí, pues nada más recordemos que desde la plataforma oficial, ¿no?, es donde se dijo que los cubrebocas no servían, ¿no?, para disminuir los contagios de COVID-19 y desde donde se ha estado impulsando tantas retóricas que han sido contraproducentes al esfuerzo de contención de la pandemia. Ahora, esta comunicación hoy tiene que incluir la ventilación de los espacios. Esto es algo de lo que todavía no se habla a nivel oficial. Y máxime, si estamos ya hablando del retorno a las escuelas y se ve que incluso se modificó el semáforo epidemiológico para que se pueda regresar a las escuelas incluso estando en semáforo rojo, según entiendo. Entonces, si se va a hablar de regreso a las escuelas, a las aulas, tenemos que hablar claramente de la necesidad de ventilar los espacios cerrados, del uso del cubrebocas. Entonces, esa comunicación sigue siendo muy deficiente. Pues, doctora, vamos a seguir pendientes del tema y siempre en comunicación con usted, si nos lo permite. Muchísimas gracias. Al contrario, Pascal, un placer estar en su programa. Gracias a la doctora Lorian Jiménez Faibi. Vámonos a